¿Alguna vez has tenido temor en tu vida? Pues este sexto capítulo de Consultorio de Alma es directamente para ti. Consultorio del Alma. En la palabra de Dios, que es el recetario que usamos aquí en el Consultorio del Alma, encontramos muchas referencias a este mal que aqueja hoy día a millones y millones de personas en todo el planeta. Por ejemplo, en el Salmo capítulo 3, versículo 6, el salmista dijo: no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Cuando hojeamos el libro de Dios, la Biblia, encontramos en este documento sagrado las diferentes causas por las que las personas padecen temor. Por ejemplo, en la vida de Adán, cuando Adán y Eva habían acabado de fallar al Señor, ahí había un temor que el pecado impone. No es un temor reverente, sino es un temor de pánico al juicio de Dios. Y por eso cuando ellos oyeron la voz de Jehová Dios, en Génesis capítulo 3, que se paseaba por el huerto, y llamó Dios a Adán: ¿dónde estás tú? Adán le dijo a Dios: oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. Así que una de las causas por las que el temor nos visita es cuando hemos fallado a Dios conscientemente y tenemos un pánico que su ira pudiera venir sobre nosotros. Pero también cuando encontramos en la vida de los héroes de la fe, tal como el padre de la fe Abraham, en él encontramos un caso en Génesis capítulo número 15, cuando él tuvo temor. Dios estaba revelando en ese capítulo a Abraham lo que iba a pasar con su descendencia, y la palabra dice que en medio de las visiones que estaba teniendo de Dios, sobrecogió el sueño a Abraham y el temor de una grande oscuridad vino sobre él. Este pasaje es muy lindo porque hablando Dios con Abraham y el sueño que le da y el temor que él tiene por la oscuridad, en Génesis capítulo 15, versículo 12, en el versículo siguiente, el 13, Dios aclara a Abraham el sueño que ha tenido y el temor que ha tenido a la oscuridad, revelándole que era algo profético de que su descendencia sería esclava en Egipto por 400 años. Así que un temor es cuando tenemos unos augurios de que la descendencia o el pueblo de Dios va a pasar por algún tipo de prueba muy difícil en la vida. Pero cuando avanzamos al estudio de la Biblia sobre esa patología del temor, encontramos al salmista decirle a Dios en el Salmo 56: en el día que temo. Está admitiendo que hay algunos días en nuestra vida cuando el temor nos puede sobrecoger. Quiere decir, por diferentes circunstancias no avisadas, sean guerras contra enemigos, sea algún asalto del maligno en nuestra vida, acechanzas que vienen comúnmente a los hijos de Dios. El salmista dijo que había un día cuando él pudiera sentir temor. Y el temor número 4, muy importante, que usted sabe, yo también sé que alguna vez nos ha venido a visitar, es el temor a la muerte, que aparece en Hebreos capítulo 2. Miles de personas tienen temor a morir, quizás porque no saben el fundamento glorioso de lo que pasó en la cruz, cuando Cristo le quitó a la muerte su poder con respecto a nosotros. Así que tú que estás en este día viendo este programa de televisión, consultando tu alma con la palabra de Dios, mi alma también, y te encuentras en alguno de los tipos de temores que la palabra de Dios nos menciona, quiero alentarte a mirar la solución divina para cuando el temor nos asalta. Por ejemplo, en el Salmo número 3 que citamos al principio, el salmista está afirmando que cuando venga el temor a su vida, cuando el temor le asalte de súbito, él tomó una postura de no temer debido a que el Señor sería escudo alrededor de él. Así que si tienes temor innato o un temor por alguna circunstancia difícil, deséchalo creyendo, mirando por la fe lo que tus ojos físicos no pueden ver, que el Señor está a tu lado, Él te rodea, Él está circundando tu vida, de modo que aunque tengas temor físico al adversario, veas al Señor que te rodea. El Salmo 34 dice:
el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. La segunda solución al temor es esa que citamos ahorita en el Salmo 56, en que el salmista dice: en el día que temo, yo en ti confío. Qué lindo cuando uno puede confiar en el Señor, porque todas sus promesas son verdad y son amén, son sí, y podemos tener la expectativa gloriosa de que el Señor es digno de confianza. Y en la Biblia encontramos, por ejemplo, varios versículos que dice, Salmo 121, por ejemplo: no se duerme el que te guarda, he aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel, y ese Israel es el pueblo de Dios. Una vez el profeta Jeremías tuvo un poco de esos temores que todos nos asaltan, y en el capítulo 20 él miró con expectativa de visión, de confianza en el Señor, y cuando veía a los enemigos gigantes que se le asomaban, porque tenía un ministerio profético muy agudo contra el pecado de Israel, y su vida, su integridad física pudiese estar en peligro en ese momento, él dijo: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán. Y finalmente, cuando te sientas bajo un tremendo temor a la muerte, recuerda que Cristo vino y libró con su muerte en la cruz y su levantamiento victorioso de la tumba. Dice la palabra en Hebreos capítulo 2, libró a todos los que por el temor de la muerte estaban desde toda la vida sujetos a servidumbre. De modo que cuando vamos a la palabra del Señor, encontramos que otro de los temores que nos asaltan es cuando tenemos una visitación de Dios gloriosa que no estamos esperando. ¿Te acuerdas de María de Nazaret, la que vino a ser la madre física de Cristo? Ella estaba en un lugar y de pronto el ángel Gabriel vino y le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y el ángel le anunció que ella sería la que en su vientre tendría y daría a luz al Mesías de Dios, a Jesús, nuestro Salvador. Y dice la palabra que cuando María recibió aquella revelación, aquella visitación divina, de súbito se turbó por las palabras del ángel, tuvo miedo. Y el ángel le dijo: María, no temas. De modo que cada vez que el temor nos asalta, aún por las sorpresivas visitas del Señor, sin saber qué va a pasar después, tenemos que tener confianza de que el Señor nos dice: no tengas miedo, porque el Dios que te está bendiciendo también te va a proteger y te va a ayudar a el cometimiento de todo aquello para lo cual el Señor te ha llamado. Y en ese mismo tono del nacimiento del Señor, en el entorno de aquella historia maravillosa, los pastores de Belén estaban esa noche que ya Jesús nació en Belén de Judea, cuidando sus ovejas en los campos, y dice la palabra: y de repente vino un ángel del cielo anunciando que esa noche había nacido en Belén el bendito Hijo de Dios. Y junto con el ángel vino una muchedumbre de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Y dice la palabra, y cuando aquella sorpresiva visitación divina aconteció a los pastores, ellos tuvieron gran temor. Pero otra vez la respuesta divina fue: no temáis. De modo que en la Biblia encontramos que cada vez que Dios, que sabe nuestra debilidad, que sabe nuestros temores, Él nos ve en alguno de ellos, siempre la palabra de Dios te dice: no temas. Como aquel gran capítulo de Isaías, cuando somos alentados por la palabra, y dice la palabra del Señor a ti, a mí: no temas, porque yo, dice Dios, estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fuerza, siempre te ayudaré y te sustentaré siempre con la diestra de mi justicia. Amigos y hermanos, si en este día te encuentras en alguno de estos temores, yo quiero animarte a desechar el temor. La Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿A qué le puedes temer si sabes, por la palabra que te hemos compartido en este día, que el Señor está contigo? ¿A qué le puedes temer si aún el pueblo, tu descendencia o el pueblo de Dios, cuando entre en periodos de oscuridad, como dijo Dios a Abraham, el Señor lo va a sustentar y lo va a cuidar,
como cuando Jacob entró en Egipto con 70 personas, pero más de 1 millón de judíos fueron redimidos tantos años después, porque en la cautividad Dios los cuidó, Dios los mantuvo, Dios los multiplicó, y la esclavitud faraónica y todos los yugos de opresión no pudieron evitar el cuidado esmerado del Dios de aquel pueblo que tenía miedo, pero que estaba después seguro que Dios estaba con él. No tengas miedo, más son los que están contigo que los que están contra ti. Y cierro con este versículo con el cual comenzamos este consultorio para tu alma. El salmista dijo: tengo tanta convicción de que el Señor está a mi lado y me protege, que no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Te encuentras hoy mismo en un momento de tu vida y en una circunstancia de ella en que hay gentes que vienen contra ti, contra tu fe. No tengas miedo. El Señor te dice: no temas. Así que anímate en este día y comienza a creer que si Dios está contigo, ¿quién puede contra ti? Ese es el mensaje del apóstol Pablo en Romanos a la iglesia de todos los tiempos. Si el Señor está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo deseo que estas palabras desde la Biblia te alienten, te fortalezcan y te hagan expectar la maravilla del cuidado de Dios con tu vida, con tu familia, con lo que haces para Dios, y sepas que el ángel de su faz anda contigo. El Señor dijo a sus discípulos que en el mundo tendríamos aflicciones, pero confiamos que Él estaría con nosotros. Y antes dice al cielo, le dijo a los discípulos: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Y a ti, mi amado amigo que ves este programa, primera vez que lo ves quizás y te sientes lleno de pánico por alguna circunstancia, te quiero invitar a que recibas a Cristo en tu corazón en este día y le permitas a Él perdonarte, salvarte y darte vida eterna. Si quieres que Él te perdone y te lave con su sangre, ahí en el lugar en que estás, repite esta oración conmigo y hazla llena de fe. Dile así: Señor Jesús, hoy te recibo en mi corazón como mi único Salvador, y creo que en la cruz pagaste por mis pecados, y te acepto y te invito a que vengas a vivir a mi corazón. Que tu sangre me lave, escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Jesús. Que Dios te bendiga. Busca una iglesia, busca un pastor que te ayude en la fe y cree que no tienes que tener temor, porque Dios está contigo.